Qué hermoso, cuán bueno y agradable es estar los hermanos juntos y en armonía. Qué hermoso, de verdad. Les bendecimos a todos los que nos acompañan hoy, tal vez por primera ocasión, o si hay alguien que nos acompaña que aún no ha invitado a Jesús a su vida de manera especial, sea que estés virtual o aquí en el templo, te decimos bienvenido a la casa de Dios. Hoy Dios quiere hablarte. Si estás aquí es porque Él tiene un plan para tu vida y quiere tocar tu corazón. Y le quiero pedir primero al pianista que se quede por aquí con nosotros y que oremos. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que toque nuestros corazones y que nos edifique en esta mañana. Señor Jesús, gracias. Te bendecimos, Señor, porque tú eres poderoso. Te damos las gracias, Jesús, porque tú has dispuesto este día para edificarnos, para transformarnos, para desafiarnos, para hablar a nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que las palabras que tú nos permites compartir marquen nuestros corazones, Señor. Que tú, Santo Espíritu, hables a nuestras vidas, nos confrontes, nos transformes, pero sobre todo que nos cambies, Señor. Gracias, Jesús, por lo que haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé ustedes, pero en algunos momentos de mi vida he atravesado por procesos donde hay cosas como que son un obstáculo, que son una piedra en el camino para crecer en nuestra relación con Dios. No necesariamente tiene que ser algo de pecado, pero tal vez un trabajo, un compromiso laboral. No es que trabajar sea malo, por supuesto que no. Pero hay situaciones que a veces nos quitan el tiempo de acercarnos al Señor. Tal vez la confianza en uno mismo, el ego, puede impedirnos acercarnos al Señor. Y el Espíritu Santo me ha dado una palabra muy especial donde hoy el Señor quiere confrontarnos a que esas cosas que son obstáculos, que nos impiden tener un encuentro con Dios, sean quitadas de nuestras vidas. Cabina nos va a ayudar con una diapositiva. Y este mensaje lo hemos titulado: El rey Usías debe morir. ¿Cómo, pastor? El rey Usías debe morir. Diga conmigo: el rey Usías debe morir. No queremos que nadie en específico muera, pero va a entender por qué debe morir el rey Usías. Y vamos a la palabra de Dios en una cita que el Espíritu Santo sabe lo que hace, porque la semana pasada estuvimos la semana de misiones. Esta era la cita base. Este mensaje lo tengo yo en preparación desde hace más de un mes. Y el Señor hoy quería confirmarnos algo más. Nos dice Isaías capítulo 6 versículos 1 al 8. En el nombre de Jesús. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame
Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. El rey Uzías debe morir. Hay 4 razones que veremos por las cuales el rey Uzías debe morir. Y la primera es porque necesitamos un encuentro con Dios. Diga conmigo, un encuentro con Dios. Pero dígalo, un encuentro con Dios. Hay que empezar hablando de quién es el rey Uzías, el famoso. Isaías nos dice que en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. El rey Uzías es también llamado Azarías. Vemos su historia en el libro de Segundas Reyes, capítulo 15, y en Segunda Crónica, capítulo 26. La tradición judía nos cuenta que Isaías, el profeta, era primo del rey Uzías. Entonces Isaías era un hombre con acceso a la corte real, era un hombre con influencia, miembro de la familia de los reyes. Y al hablar del rey Uzías hay que hablar de 2 aspectos de su vida. Primero sus logros y luego su fracaso. Como logros, el rey Uzías comenzó a reinar a los 16 años, uno de los más jóvenes. Reinó durante 52 años en Judá. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, persistió en buscar a su Dios y Dios lo prosperó. Todo esto lo dice Segundas Reyes y Segunda Crónicas. Tuvo grandes éxitos militares, se hizo altamente poderoso a nivel militar. Fue un constructor, trabajó la infraestructura del país. Dice la Biblia textualmente que fue amigo de la agricultura. Era un hombre de visión, de producción, un buen estadista. Tuvo un ejército muy poderoso, bien equipado y se hizo ampliamente famoso. Es decir, fue un buen rey si lo midiéramos por estos resultados. Pero el rey Uzías tuvo un declive trágico. Dice la Biblia que mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, algo que solo era permitido a los sacerdotes ungidos. Fue confrontado por los sacerdotes ahí mismo en el templo para que saliera de ahí, y Dios lo hirió con lepra. Próxima imagen, cabina, por favor. En ese mismo momento Dios hizo que le saliera una lepra. Tuvo que salir huyendo. Y vivió expulsado, vivió aparte los últimos años de su vida. Este era Uzías. En sus tiempos, Judá experimentó un gran crecimiento y prosperidad. Pero sin embargo, la vida espiritual del pueblo se había descuidado. Los ricos eran más ricos y oprimían a los pobres sobre todo. No por ser ricos, sino por ser malvados. Las mujeres se habían vuelto altivas y orgullosas. La avaricia, la borrachera, la apatía moral estaba en medio de la sociedad. Sumado a esto, había un problema de política internacional, más o menos como lo que hay ahora. Y es que había una amenaza del imperio asirio, que a ese tiempo no era tan fuerte, pero estaba empezando a expandirse, específicamente con el rey Tiglat-Pileser III. Por cierto, el mismo imperio asirio fue a la nación a la cual Jonás fue a predicar. Era un imperio sumamente malvado, violento. Eran de los más crueles, o han sido de los más crueles imperios que han pasado por la historia humana. En ese momento entonces se encuentra Isaías. Vivió esos tiempos de abundancia, de bendición, pero también de incertidumbre por el futuro. Cuando Isaías recibe su llamamiento, y esto es muy interesante, porque a veces uno no entiende el contexto de la Biblia. Isaías vivió aproximadamente 70 años y recibió, eso lo sabemos por la cronología de los reyes en que vivió, y recibió su llamado aproximadamente a los 20 años. Oigan esto, a los 20 años, un joven empezando a vivir. Ahí él recibe ese llamado que vimos en visión. Pero de repente, cuando
está esta situación política, esta situación de situación internacional, fallece el rey Usías, se muere Usías, producto, ¿verdad?, de su enfermedad. Pero ¿qué significó esto para el joven Isaías? Primero, sus planes se venían abajo. La fuente de su seguridad económica, material, personal, estaba en el rey de Judá. Además, súmenle a eso el problema de la invasión asiria que se acercaba por ahí, y ya el poderoso rey Usías, exitoso, no estaba para liderar la nación. Hasta ese momento Isaías tenía planes, tenía proyectos, era un joven altamente preparado, tenía una carrera profesional que iba a ejercer lo más probable en el ambiente de la aristocracia. Pero se muere Usías, ya no tiene de quién depender, ya no tiene a ese poderoso rey que es su soporte. Ahora tiene que confiar en el Dios de Israel. Como creyentes, hermanos, al igual que Isaías, aunque confiamos en Jesús, sabemos que Él es nuestro Señor, muchas veces ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra estabilidad en las circunstancias que vivimos. A veces pensamos que dependemos del empleo, del dinero que tengo en el banco, de la empresa, del contexto en que estoy viviendo, y se nos olvida, como decía al momento el grupo de adoración, que la bondad de Dios es lo único que nos sustenta. Este enfoque equivocado de en qué basamos nuestra dependencia, lo que hace es detenernos. No nos permite avanzar en nuestra relación con Dios. No nos permite experimentar ese encuentro con Dios. Qué curioso que la bendición que Dios había traído al pueblo estaba haciendo en Isaías lo más probable que se detuviera en su relación con el Señor. ¿Será que muchos de nosotros pasamos eso? ¿Será que a veces la misma bendición que el Señor nos da, no que la bendición sea mala, sino que nuestra actitud está basada en esas cosas, nuestra confianza está basada en esas cosas que Dios nos ha dado y no en Él como la fuente de nuestro sustento? Dios no nos está. Entonces vienen crisis como las de Isaías, que se muere Usías, ya no está el sustento. Cuando esto sucede, Dios permite que nuestro rey Usías se muera, que la fuente de nuestra esperanza desaparezca. Y no es un castigo por el pecado necesariamente, es una oportunidad para tener un encuentro con Dios. Es lo que la Biblia llama prueba. Porque Dios no nos desea dependiendo de otras cosas o de otras personas, sino solo de Él. ¿Quién puede decir amén? Hazte una pregunta, hermano y amigo que nos visitas. ¿En quién está basada tu esperanza? ¿En quién ahora mismo tu seguridad, tu paz, tu descanso está puesto? ¿O será que Dios está permitiendo tal vez alguna crisis actualmente en tu vida para que cambies de enfoque y tengas un encuentro con Él? ¿Será que se ha muerto algún Usías, algún rey Usías en tu vida? ¿O será mejor dicho, será que Dios ha quitado la vida a algún Usías en tu vida? Vamos a traducirlo. ¿Será que ese problema económico, esa enfermedad, esa situación en tu familia, le está permitiendo Dios para que tengas un encuentro con Él? No el enemigo. Eso no es castigo de Dios por el pecado, ni es un ataque del maligno. ¿No será que es una prueba de Dios? Para que pasemos de ser ese Isaías confiado en el trono humano a confiar en el trono divino. Amén. En el versículo 1 sigue diciendo: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vamos a mostrar un breve video que nos va a servir de ilustración. Es una
recreación de la visión de Isaías. Lógicamente no va a ser como la vio Isaías, pero nos va a ayudar de alguna manera a entender un poquito el contexto de lo que Isaías experimentó. Cabina nos va a mostrar ese video cuando esté listo. Fíjese especialmente en el contexto de lo que está pasando. Trate de ponerse ahí en el medio de lo que Isaías está experimentando. Cuando quiera, cabina. Mientras, decirles esto. Isaías estaba acostumbrado a ver el trono humano. Para Isaías era normal, él tenía acceso al rey, a los reyes. Pero ahora Dios le va a mostrar el trono celestial. Le va a mostrar un trono eterno, un trono que no depende de las condiciones geopolíticas, ni de lo que esté pasando en Ucrania, ni que el petróleo se ponga a $125 el barril, ni que suba la luz, etc. Le va a mostrar la base de donde debía estar puesta su confianza. Esperamos el video en cuanto esté listo. Bueno, Isaías dice, yo vi al Señor. Esa palabra ver que utiliza el profeta es la palabra hebrea raj. Y significa ver, experimentar, conocer, apreciar la diferencia. Hay otras palabras que en el idioma hebreo se usan para decir que uno está viendo algo, pero esa palabra implica un encuentro. Es que yo vi algo que me transformó. Es que yo vi algo que cambió mi manera de pensar y de actuar. Eso es lo que nos quiere decir Isaías. No solo lo vi con mis ojos, sino que tuve un encuentro con Él cuando lo vi. ¿Será que en esos momentos de crisis familiar, económica, de salud, etcétera, es que conocemos verdaderamente quién es nuestro Dios? ¿Será que puede que creamos en Dios, que confiemos en Él, pero que en ese momento es que tenemos un encuentro genuino donde decimos, ahora yo conozco que Dios es real? El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo único que le puede, amigo que nos visita, escucha muy bien esto, tú que tal vez no eres cristiano, no eres miembro de la iglesia o nos ves, lo único que le puede dar sentido a tu vida es que Cristo sea tu Señor y Salvador. No que tengas una vida religiosa, ni siquiera solamente que vengas aquí a congregarte a esta iglesia o a otra. Es que tengamos un encuentro personal con Cristo que transforme todo nuestro ser. Amén. Ahora sí estamos listos para el video. Mucha atención. Ok, tenemos un problemita técnico, pero cabina, cuando lo resuelvan, búsquenlo directamente en YouTube, traten de salir de la diapositiva, resuélvanlo ahí. Mientras tanto, ese encuentro es el que el Señor quiere para nosotros. Un encuentro que nos transforme, no solo que veamos lo que Dios hace en otros, que lo veamos con nuestros propios ojos, que lo experimentemos nosotros. No solo que Dios use a otros, que me use a mí. Yo tener un encuentro con Él. Eso es lo que el Señor desea. Pero ¿qué vio Isaías? Vio un trono alto y sublime. Dios le muestra a Isaías que el trono humano, que ya él había visto muchas veces, no se comparaba en nada con el trono celestial. Ese trono alto y sublime estaba por encima del trono de Usías.
Ese trono donde el rey Uzías se sentaba simbolizaba el juicio, el poder del juicio legal y las decisiones soberanas del rey. Ahora le dice Dios con esa visión del trono, ya el juicio, ya las decisiones, ya el destino de tu vida y de la nación no es un hombre que la dirige, soy yo que la dirijo. Eso le está diciendo el Señor a Isaías al mostrarle ese trono. En vez de depender de lo que hasta ahora has visto, que ha sido la fuente de tu sustento económico, material, que era tu primo Uzías, tu canchanchan, ahora soy yo. Hermanos, ¿y nosotros? ¿De qué estamos dependiendo? ¿Será que tal vez estamos dependiendo de la relación económica, política que tenemos? ¿Del conocimiento, del dinero, de mi experiencia, de mi sabiduría? ¿De qué estamos dependiendo? ¿Y de quién estamos dependiendo? De Jehová debemos depender, de Cristo Jesús. Mateo 6, 31 al 33, lo leo en la traducción al lenguaje actual. Jesús dijo: ya no se preocupen por lo que van a comer, o por lo que van a beber, o por la ropa que van a vestir, o que la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Amén. Isaías no solo vio el trono alto y sublime, también vio que las faldas del rey llenaban, las faldas de la vestimenta de Dios llenaban el templo. Cabina, ayúdennos con la imagen, la diapositiva, donde están dos fotos juntas. Exacto, vamos a explicar algo acá. Eso de que las faldas llenaban el templo se refiere a un elemento de la vestimenta de los reyes. Las personas de rango muy alto, como sacerdotes, especialmente los reyes, utilizaban un borde, el borde de su ropa, muy hermoso, muy grande y bien decorado. La imagen de la izquierda es una foto del rey Napoleón, cuando es coronado rey en uno de sus títulos políticos. Fíjense que es un borde amplio, largo, era lo correcto, lo normal, era el protocolo, y eso significaba el dominio. Mientras más grande era el borde del manto, mayor era su poder, mayor era su autoridad, mayor era su capacidad política en ese tiempo. ¿Qué le muestra Dios a Isaías? Yo no tengo un manto como el que tú habías conocido. El borde de mi manto, tan solo el borde de mi vestidura, llena, satura todo el templo. Imagínense que eso llene este templo por completo. No es un bordecito, no es un asunto de un par de, tal vez un metro. Es algo enorme. El poder, el dominio, la soberanía de Dios para tomar control de tu vida está por encima de toda condición humana. No depende de la crisis de Ucrania, no depende del precio del dólar, ni del barril de petróleo, ni de la crisis política que venga hoy o mañana o pasado. El trono de Dios está por encima de todo lo que podemos vivir. Pero dice la Escritura que por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esos serafines, esa palabra que se utiliza para denominarlos, significa ardiente, que se quema, que se incinera. Son seres espirituales rodeados de fuego, tal parece, y que su trabajo, según muestra la Biblia, es estar alrededor del trono de Dios, protegerlo y guardarlo. La Biblia dice que estaban sirviendo, que estaban ahí sirviendo al Señor. Y hay un paralelo aquí con Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6. Esos 4 seres vivientes que vio Juan, al parecer también eran serafines.
Y el hecho de que esos seres ardientes se están consumiendo en fuego, quemándose, significa cómo Dios desea que la pureza, que su pureza esté en los que le sirven. Hay un paralelo interesante. Los que están alrededor del trono de Dios, los que viven en su presencia, los que nos acercamos a Él y especialmente los que le servimos en cualquier ministerio, debemos vivir en santidad. Dios le está diciendo a Isaías, para tú servir a Usías, tú no necesariamente tenías que ser el más santo, pero para tú servirme a mí, tú tienes que ser santo. Hermanos, Dios demanda santidad. Nuestro Señor está demandando pureza espiritual y moral de nosotros. Amén. A medida que tenemos un encuentro con Cristo, nuestra vida refleja su gloria, su santidad. Como cristianos debemos procurar cada día ser transformados por el Espíritu Santo y que el fuego de su presencia sea real en nosotros cada día. ¿Quién puede dar un aplauso al Señor? Pero estos seres espirituales tenían que cubrir su rostro y sus pies. Y a mí me gusta porque el texto hebreo que se usa ahí dice que cubrían completamente. Es decir, no dejaban ni una partecita de su rostro, de sus piernas descubiertas. Así Dios desea manifestarse a nuestras vidas cuando seamos humildes y reconozcamos que Él es el grande y que Él es el que tiene el poder. En la epístola del apóstol Juan, la primera epístola, primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora tenemos una condición de que no podemos experimentarle completamente, pero un día, hermanos, un día, un glorioso día, le veremos tal como Él es. Ya si tenemos el video, perfecto, podemos ponerlo. Bien, pensando de esa manera, Él hizo lo que toda persona Vamos a debía ponerlo hacer. desde el principio. Él dice: fui al templo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Perfecto. Muchas gracias, Anda, cabina. envía este. Santo, 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 proclamaban los serafines. En el lenguaje hebreo se utilizan mucho las ideas para transmitir un mensaje. El hecho de que se repita 3 veces está diciendo que Dios es el más santo de los santos, que por encima de Él no hay nadie. En Apocalipsis 4:8, los 4 seres vivientes también dicen: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos.
Debemos tener pendiente, hermano, cada día que la santidad de Dios se debe reflejar en nosotros. Donde vayamos, en el trabajo, en la escuela, cuando vayamos manejando y que querramos rebasar a esa persona, ¿se refleja la santidad de Dios en nuestra vida? Cuando estamos en una fila y queremos como meternos delante y ser lo más interesante, inteligente, ¿se refleja la santidad de Dios en nuestra vida? Dios es santo y demanda de nosotros esa santidad. Luego él dice, el serafín dice, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Fíjese qué interesante. Uzías, el rey, había tenido mucho éxito militar. Había sido poderoso. Sin embargo, ahora los serafines dicen, el que tiene el poder de los ejércitos no es ese rey que tú conocías, es Jehová, es tu Dios. Eso significaba para Isaías. Era muy confrontador, porque a pesar del éxito militar que ya él había vivido, y ojo, el problema sirio que estaba por ahí, esa crisis que le amenazaba, Dios le muestra a Isaías, yo tengo el control político de todo lo que pase. Lo que pase en el mundo está en mis manos. Lo que pase en tu país está en mis manos. Lo que pase en el futuro está en mis manos. Eso le dice el Señor a Isaías a través de esas palabras. Pero amigos y hermanos, sepamos que el mundo entero está en las manos de Cristo. Él tiene el control de la crisis de Ucrania, de la nueva variante del COVID, de las ideologías destructivas que se levantan por ahí contra la familia y de todo lo que pasa en este mundo. Cristo Jesús tiene el control. Pero recordemos que somos peregrinos en este mundo. Hermanos, nosotros no vamos a vivir aquí para siempre. Esto es un paseo, esto es temporal. Debemos tener los ojos puestos en el cielo. Esa es la meta. Lo que pase aquí va a pasar, querramos nosotros o no. Si Dios lo permite, va a pasar. Pero tenemos en el cielo una patria celestial, que ahí no va a haber crisis, ahí el petróleo no va a subir y ahí no va a haber ningún conflicto de guerra. Gloria al Señor. Entonces, la primera razón por la que el rey Uzías debe morir es porque necesitamos un encuentro con Dios, ¿verdad que sí? La segunda razón es porque al encontrarnos con Dios, somos confrontados por Él. Al encontrarnos con Dios, somos confrontados por Él. Versículo 4 al 5 dicen: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dijo Isaías: me muero, hasta aquí llegué. Cualquiera de nosotros diría eso. La casa se llenó de humo, dice el texto. Esto pasó algo similar en Primera Reyes capítulo 8, cuando se terminó el templo de Salomón y se edificó. Dice la Biblia que los sacerdotes llegó a un punto que no podían ministrar, no podían estar ahí, porque el humo, una nube llenó el templo, simbolizando la presencia de Dios en agrado, en favor, bendiciendo lo que allí se estaba haciendo. Hermanos, Dios se agrada cuando vamos en humillación y búsqueda sincera de su presencia, sin importar los pecados del pasado o los del presente o los errores cometidos o las debilidades. Sin importar que seamos inmundos de labios como Isaías, si vamos humillados a su presencia, Él nos oye. El que se humilla es exaltado, dice el Señor. Pero el altivo y el que encubre su pecado, ese no recibirá el perdón. Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Era natural que Isaías respondiera de esa manera: me muero, no quedaré vivo. Éxodo 33:20 dice: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, dijo Dios. Entonces Isaías sabía eso. Inmediatamente Isaías vio a Dios
Es decir, lo conoció, lo experimentó, tuvo un encuentro con Él. Oiga lo que hizo Isaías: reconoció y confesó su pecado, su inmundicia espiritual, especialmente sus palabras. Pero no solo el suyo, también el de su nación. Job y Pedro también pasaron por eso. Cuando tuvieron un encuentro con Dios, tuvieron que reconocer su pecado y su condición delante de Dios. Amigos, hermanos, si queremos experimentar ese encuentro con Dios, debemos arrepentirnos y convertirnos sinceramente. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Además, 1 Juan 1:8-9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, el Señor, como a Isaías, nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, a dejar el pecado. Primero, reconocerlo, identificar las luchas que tenemos, identificar nuestras flaquezas espirituales y dejarlo atrás. Amigos que nos visitan o nos ven, los que aquí tal vez no son creyentes o no son cristianos todavía, esto especialmente para ustedes. Todos los seres humanos hemos pecado delante de Dios y nuestros pecados traen como consecuencia la muerte, tanto espiritual, es decir, separado de Dios, como física, y la que es peor, la muerte eterna, que es la que experimenta el ser humano que muere sin Cristo. Sin embargo, Dios se hizo hombre y se llama Jesucristo. Vino a este mundo, se entregó en una cruz por ti y por mí, para pagar por tus pecados. Y si tú hoy decides aceptarle, recibir el pago por tus pecados, entonces Él te da la vida eterna. Pero es tu decisión y debes tenerlo presente mientras escuchas estas palabras. Sigue diciendo el texto: porque siendo inmundo de labios, ¿verdad?, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjense, el rey Usías era poderoso militarmente, ¿verdad que sí? Vienen los serafines y le dicen: santo, 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 Jehová de los... ¿Y cómo dice Isaías? Han visto mis ojos. ¿A quién? ¿A quién vieron mis ojos? Pero no al rey de que estaba sentado en el trono humano. Fíjense cómo la mentalidad de Isaías empieza a cambiar. Ya no es el Dios de Israel, es el rey. Es el que tiene el dominio, es el que tiene el control. Pero no solo eso, es el rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, ese encuentro con Dios empieza a transformar nuestra mente. Y a los que somos cristianos y tal vez estamos pasando o están pasando por un proceso como de que necesitas ver a Dios en tu vida, tu mentalidad será transformada cuando tengas ese encuentro, esa experiencia nueva en la presencia de tu Dios. Mientras más experiencias tenemos con Dios, nuestra forma de pensar es transformada por su Espíritu Santo. Ya no vivimos dependientes de lo que suceda a nuestro alrededor, sino basados en lo que dice Dios en su palabra. Entonces, primera razón por la que el rey Usías debe morir, porque necesitamos un encuentro con Dios. La segunda razón es que al encontrarnos con Dios, somos confrontados por Él. La tercera razón que veremos es que al encontrarnos con Dios, somos santificados por Él. Próxima imagen en cabina, por favor. Los versículos 6 al 7 nos dicen: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solamente luego de que Isaías reconoce su condición, cuando él dijo: yo que soy inmundo de labios y habito en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, Rey de los ejércitos. Solamente cuando reconoció, fue santificado. Solamente cuando se humilló y expresó ante Dios su condición, Dios obró y lo santificó. El serafín toma carbón encendido con unas tenazas del altar. El altar del incienso siempre tenía este carbón encendido para quemar un perfume, una mezcla especial de perfume ante la presencia de Dios. Y esto era fundamental en toda la adoración en el tabernáculo y en el templo. De ese mismo altar, el serafín que toma carbón lo pone en sus labios. Hermanos, Dios desea santificarnos cada día a través de su Espíritu Santo. Ese es uno de los, el Espíritu Santo junto a la palabra son el medio de santificación progresiva fundamental. Esa santificación del día a día. No que ya yo soy santo y estoy ubicado en los lugares celestiales y soy santo. Es verdad, soy santo. La sangre de Cristo me ha santificado, me ha puesto en una posición nueva. Pero en el día a día, al recibir los ataques del mundo, del pecado, de la carne, del enemigo, yo necesito seguir siendo santificado. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? A través de su Espíritu Santo. Es por eso que es tan fundamental nuestra relación con Él. Mientras más crecemos en nuestra vida de oración, estudio y aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida, el Espíritu Santo nos santifica y limpia de todo pecado. Así como esa imagen del altar. Trate de ubicarse en este momento, que le peguen a usted un asunto caliente en la boca. Yo la semana pasada, tomándome un café bien caliente, me di una quemada de lo más fuerte en la boca. Y duré como 3 días poniéndome hielo. Y mientras preparaba este sermón pensaba, ¿qué será cuando el Espíritu Santo consume completamente nuestros pecados? Como la carne lo siente, pero se produce algo, se produce una cicatriz. Piensa en eso. Donde uno se quema, se produce una marca. Y yo estoy seguro que cuando usted vea esa marca, usted no va a volver a pegarse de eso que le quemó otra vez. Yo pienso que lo mismo hace el Espíritu Santo. Mientras nos va santificando, nos dice, tienes que alejarte. Y uno aprende la lección. Entonces, permitámosle al Espíritu Santo que nos santifique, que nos purifique, porque eso va a ser un efecto acumulativo. Y cada vez más nos alejaremos del pecado. ¿Quién puede decir amén? Si es para el Señor, déselo con más fuerza. ¿Qué dice el serafín? Toma carbón encendido y le dice, es quitada tu culpa. La palabra aquí que se utiliza es una palabra hebrea llamada tar, que significa apartada, desaparecida. Dios quitó ese sentimiento de culpa de Isaías, esa carga que había en su corazón de tener labios inmundos, lo quita el Señor. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, Dios se ha olvidado de nuestros pecados. Él no nos recuerda esos errores del pasado, sino que ve el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Pero es necesario que estemos en Cristo. No en la iglesia, no en la religión, no en la escuela dominical o en el culto de los jóvenes. Es en Cristo. No es que yo venga a la iglesia todos los domingos, es que esté en Cristo. Y como estoy en Cristo, vengo a la iglesia, voy al culto de jóvenes, a la escuela dominical y a todo.
pero es en Cristo la situación. Es ahí que debemos estar. No solamente es quitar a tu culpa, sino que es limpio tu pecado. La palabra usada para limpio, y póngale atención a esto porque me impactó bastante, es una palabra hebrea que significa expiado, perdonado, anulado, pero completamente. Es una palabra que expresa, o la forma verbal, de que algo se hizo con toda la fuerza posible. Es decir, se le puso todo el esfuerzo posible y se completó el trabajo. Esta palabra debieron impactar profundamente a Isaías. Según él, moriría por tener ese encuentro con Dios. Me muero. Sin embargo, Dios lo estaba transformando, renovando, limpiando, purificando espiritualmente. Hermanos en Cristo, debemos ser conscientes que tenemos una lucha permanente contra la carne, contra la naturaleza pecaminosa. Esta nos incita a pecar, a vivir para nuestra satisfacción. Sin embargo, a medida que somos llenos y vivimos en esa llenura del Espíritu Santo, somos transformados. Ya no buscaremos agradarnos a nosotros mismos o vivir según los criterios de este mundo, sino que viviremos para agradar al Señor Jesucristo. Entonces, el rey Uzías debe morir primero porque necesitamos un encuentro con Dios. Segundo, porque al encontrarnos con Dios somos confrontados. Lo tercero que vimos es que al encontrarnos con Dios somos ¿qué? Santificados. Diga conmigo, santificados. Y el cuarto y último motivo o causa es que al encontrarnos con Dios somos llamados por Él a servirle. El versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Fíjense en lo siguiente. Dios dice: ¿a quién enviaré? Esa palabra para enviar significa que esa persona o eso que se está enviando tiene un objeto específico. Que ese envío no es ve para allá a ver lo que aparece. Es un envío con un propósito, con un motivo. Inclusive un diccionario bíblico lo traduce como una comisión. Específicamente eso es lo que hace el Señor. Y luego de limpiar el pecado de Isaías, Dios le da un propósito a su vida. Oiga esto, luego de limpiar el pecado en su vida, le da un propósito. Declara que quiere enviarlo, utilizarlo como un instrumento de su poder. Ya no solo como ese Isaías de 20 años empezando su vida profesional que tenía planes, sino como un siervo de Dios llamado al ministerio. No porque esa profesión fuera mala, es que Dios tenía algo aún mayor para él. Tenía un plan diferente. Un plan diferente. Pero solo lo entendió cuando primero tuvo ese encuentro con él. Si no se muere Uzías, no tiene el encuentro con Dios. Y si no tiene el encuentro con Dios, no es santificado por él. Y si no es santificado por él, no es llamado por él. Este Isaías que antes tenía esos planes, ahora vio en la muerte del rey Uzías una crisis. Sin embargo, Dios tomó esa crisis para reestructurar su vida. ¿Será que nosotros, al igual que Isaías, estemos pasando por un proceso de frustración en algunos planes familiares, económicos, no sé, de salud, de lo que sea? Pero tengamos pendiente esto. Yo pienso que Dios está usando eso en tu vida, hermano y amigo, para que tengas ese encuentro con Él. Que esa crisis tiene un nombre, se llama prueba. Y que esa prueba Dios la va a usar, como hizo en Isaías, para que tengas un encuentro con Él.
Siempre le digo a las personas, ¿cómo tú vas a aprender que Dios te puede proveer económicamente, milagrosamente, si no te permite pasar por una crisis de escasez económica? O que te puede sanar de una enfermedad si no te permite pasar por un padecimiento. O que puede hacer un milagro en tu familia si no los permite atravesar un proceso duro como familia. No es que Dios quiere tu sufrimiento, es que Él lo usa con un propósito. Entonces, cuando usa ese proceso como para su propósito, luego nos envía. Dios envía a Isaías con un propósito y la respuesta de Isaías es: heme aquí, envíame a mí. Ya Isaías no buscaba ser ese exitoso político, consejero de reyes. Ahora tenía hambre y anhelo de ser usado por Dios. Tenía deseo de experimentar el poder de Dios en su vida. Isaías le responde a Dios con la misma palabra que Dios le dijo, enviar. Esa palabra con esa connotación específica. Con esto declara su disposición a cumplir el plan específico que Dios tenía para él. Sin embargo, ahora la usa en un modo imperativo. Ponga atención a esto. Dios se lo pregunta, ¿a quién enviaré? E Isaías le dice, envíame a mí. El modo imperativo en la gramática se utiliza para dos cosas. O una orden, como dijo Jesús, id y haced discípulos. O un ruego, una petición, una súplica. Isaías está rogándole a Dios, Señor, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Si tú necesitas a alguien, aquí estoy yo. Te ruego, por favor, que me uses. Con tu plan, en tu diseño, en tu propósito. No me dejes malgastar mi vida, desenfocar mi vida en lo que no sea tu voluntad. Guíame en tu voluntad, Señor. Eso es lo que le dice Isaías con ese envíame a mí. Reenfoca mi vida. Marca la pauta tú. Ya yo no voy a vivir como quería Usías para mí. Ya yo no voy a seguir el plan que tenía el primo de que yo iba a ser el consejero, el segundo a cargo. Yo quiero tu plan. Yo no sé, Señor, si es agradable. Yo no sé si tengo que vivir con poco dinero o a dónde tengo que ir. Cumple tu plan en mi vida, Señor. Esto es lo que dice Isaías con ese envíame a mí. Hermanos, a medida que tenemos ese encuentro con Dios, nuestras prioridades cambian. Ya no seremos los mismos. Eso me pasó a mí. Yo recibí el llamado de Dios al ministerio a los 18 años. Yo estaba estudiando en la universidad, trabajando aquí en Santo Domingo en una empresa financiera con todas las proyecciones profesionales, pero el Señor, mientras estaba en mi oficina de trabajo, las lágrimas me caían, no podía seguir trabajando, tenía que irme a orar a un lugar tranquilo, a hablar en lenguas, porque el Espíritu me decía, tengo algo más para ti, esto no es lo único que tengo un plan mayor para tu vida. Y me confrontó, yo fui obediente y gracias a Dios estoy aquí. Pero todo empezó, fíjense, con Isaías, con la muerte del rey Usías. Yo creo que si Usías hubiera quedado por mucho más tiempo, Isaías no tiene ese encuentro con Dios. No se iba a ver obligado a ello. No iba a tener esa crisis coyuntural en su vida. Entonces, en conclusión, hermanos, el rey Usías debe morir, primero, porque necesitamos un encuentro con Dios. Segundo, porque al encontrarnos con Dios somos transformados por Él. Somos confrontados por Él. Porque al encontrarnos con Dios también somos santificados por Él. Y por último, al encontrarnos con Dios somos llamados por Él a servirle. Yo quiero pedirle que nos pongamos de pie un momento, por favor. Vamos a ponernos todos de pie.